En esta última lección de Juan estudiaremos los capítulos 20 y 21, la resurrección y la comisión. ¡Comencemos! La crucifixión era usada para castigar esclavos, criminales y traidores del imperio. La acusación de traición había llevado a la condena de Jesús. Y si la historia hubiera terminado allí, Jesús no habría pasado más que como una pequeña nota al pie de la historia. Tanto para judíos como para el resto del mundo en ese entonces, decir que el rey y Mesías hubiera muerto en la cruz era vergonzoso y humillante. ¿Qué hizo entonces que la cruz pasara a representar victoria? ¿Qué hizo que años después se convirtiera en símbolo de fe y esperanza? La respuesta es la resurrección de Jesús. Este evento es tan importante que Juan registró 3 eventos luego de la crucifixión de Jesús, donde él apareció a sus discípulos para mostrarles que había resucitado. Y como siempre, Juan nos cuenta datos adicionales de la historia. El primer evento ocurre el domingo de mañana. María llega corriendo donde los discípulos para decirles: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Desesperados por la idea de la tumba vacía, Pedro y Juan salen corriendo, seguramente seguidos por María. Cuando ambos llegan al sepulcro, solo encuentran los lienzos de lino y la tela que se puso en la cabeza de Jesús doblada en un lado. Estos lienzos quizá recordaban la resurrección de Lázaro, que salió de la tumba envuelto en vendas. Al ver las vendas en la tumba de Jesús, Juan creyó. De alguna manera Jesús había roto el poder de la muerte, aunque no entendía plenamente la resurrección. La falta de comprensión por parte de los discípulos resulta razonable. Los judíos no se imaginaban a un Mesías muerto y mucho menos a uno que resucitara. Ellos creían que habría una resurrección, pero esta sería en el juicio final, no antes. La resurrección de Jesús, aunque él la había anunciado, fue algo inesperado para sus discípulos. No es de extrañar entonces que su fe necesitara tiempo para desarrollarse. Pedro y Juan se fueron de la tumba, pero María se quedó llorando. Sus lágrimas no le dejaban ver lo que sucedía y ni siquiera la presencia de 2 ángeles dentro de la tumba pudieron apartarla del dolor que sentía. Al darse la vuelta, vio a una persona detrás. Pensando que era el jardinero, le pidió información sobre el cuerpo de Jesús. Entonces, el mundo cambió para siempre. No se trataba del jardinero, era Jesús que estaba vivo de nuevo y la llamó por su nombre. Jesús pudo irse antes, pero se ve su preocupación por ella al quedarse allí para hablarle. A partir de entonces, le encarga que anuncie las buenas noticias a los demás discípulos. En la siguiente escena, María corre a dar la buena nueva a los discípulos, pero por lo visto no le creyeron. Seguían encerrados en el aposento alto por miedo a los judíos. Pero al atardecer las cosas cambiaron. Jesús apareció entre ellos deseándoles paz. Les mostró las heridas de sus manos y su costado. Les dio la comisión enviándolos como el Padre lo había enviado, y para garantizar su éxito, sopló el Espíritu Santo. El mundo de los discípulos había cambiado, excepto para Tomás, que no había estado en esa ocasión. Los discípulos le contaron lo que había ocurrido, pero él quería pruebas físicas para creer. Qué exigente, ¿verdad? Pero si lo pensamos bien, los discípulos tampoco creyeron a María hasta que Jesús apareció físicamente y vieron sus heridas. Una semana después, la escena se repite. Puertas cerradas, atardecer y esta vez Tomás dentro. Jesús vuelve a saludarlos deseándoles paz e invita a que Tomás toque sus heridas y deje su incredulidad. ¡Cuánta paciencia y dulzura tuvo Jesús con Tomás, con los discípulos, con María y con nosotros también! Quizá ninguno de nosotros vio a Jesús como lo hicieron ellos, pero Él siempre nos da pruebas suficientes para creer. La misma historia escrita por Juan está registrada para que podamos creer y tengamos fe. Solo tú sabes cuántas veces Dios te salvó o en cuántas ocasiones viste su cariño o cuidado en tu vida. Y si dices que no tienes ninguna prueba, pídele que te ayude a creer, porque si realmente deseas encontrar a Dios, Él hará posible que lo encuentres. O quizá tu caso está en el lado opuesto. No dudas que Dios existe, pero te apartaste de Él. Quizá no te gustó que otros supieran que eres cristiano, así que comenzaste a actuar como si no lo fueras. Tal vez incluso negaste que conoces a Dios e hiciste cosas que sabías que no estaban bien, con tal de que el resto creyera que Él no era importante para ti. Pero en el fondo deseas volver aunque no sabes
cómo después de todo lo que hiciste. Juan cuenta que luego de una noche infructuosa de pesca, Jesús apareció en la orilla e hizo que los discípulos pescaran tanto que no podían subir las redes en la barca. Entre los discípulos estaba Pedro, que poco tiempo atrás había hecho todo lo posible para negar a Jesús. Le daba vergüenza y miedo que otros supieran que él lo seguía. Pero luego de la pesca, mientras comían el desayuno que Jesús les había preparado, Jesús preguntó a Pedro si lo amaba. 3 veces había negado a Jesús y esa mañana Jesús lo restauró 3 veces. El milagro de la pesca fue abundante y su perdón también. Dios nos da más de lo que necesitamos. Si negaste a Dios o te apartaste de Él, recuerda, quien tiene más deseos de volver a verte es Él y sin importar lo que hayas hecho, te recibirá con los brazos abiertos. Jesús murió y resucitó para que puedas creer que sin importar tus errores o dudas, Él te ama más de lo que imaginas. Y un día, la muerte no será el punto final de la historia. ¿Confiarás en Jesús? Recuerda al terminar el libro de Juan, estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida eterna. Nos vemos en el próximo video de Lección GP.